Un hombre judío salió a la oscuridad de la noche buscando por Jesús. Su nombre era Nicodemos. En Juan capítulo 3. Parece que se esperó a la noche para poder acercarse a Jesús en secreto. Parece que no quería que nadie lo viera. Un líder religioso de los judíos hablando con un hombre que decía ser el Mesías judío. Cuando encontró a Jesús, comenzó a declarar lo que estaba pensando y se dirigió respetuosamente a Jesús como rabino, que significa maestro, y le dijo: sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Había visto las obras de Jesús, Nicodemo, y escuchaba sus palabras y estaba intrigado por lo que experimentó, así que él debió tener una pregunta para Jesús, pero nunca le hizo esa pregunta. Y aunque Jesús sabía lo que él buscaba, antes de que pudiera preguntar cualquier cosa, Jesús lo silenció, y me imagino que Jesús lo estaba mirando directo a sus ojos en la noche de esa ocasión, y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este hombre Nicodemos debe de haber venido buscando entender el reino de Dios, o haber buscado a Jesús para entender lo que es la salvación o cómo la salvación se obtiene. Todo lo que él dijo acerca de Jesús era cierto. Jesús fue enviado por Dios. Él hizo señales milagrosas, era un maestro y Dios estaba con él. Nicodemos era muy observador de este hombre y tenía razón de todos estos cosas. Pero Jesús le dice: al menos de que alguien nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así que Jesús está diciendo que él no está interesado en el conocimiento de alguien, o impresionado porque tú tienes religiosidad en tu vida, o que el conocimiento correcto. En un sentido, Jesús toma todo lo que este hombre ha creído y lo pone a un lado, y le dice: al menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemos estaba uh, intrigado por esto, así que hizo la pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? No puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús no suelta su tema, y clarifica: de cierto digo que alguien, a menos que alguien nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Él explica: lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que yo te he dicho: es necesario que nazcas de nuevo. Y Jesús luego da una analogía sobre el viento, y él dice esto: el viento sopla donde quiera y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo, el hombre que era el estudiante del tiempo completo de la Torá, un maestro políticamente poderoso y dominaba entre su pueblo exteriormente, moralmente, pero él se sorprende con las palabras de Jesús y se detiene en sus huellas cuando Jesús dice: a menos de que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús está hablando del reino de Dios y la salvación que viene solamente por lo que él describe como el nuevo nacimiento. Lo que Jesús está hablando aquí también lo describimos como la doctrina de la regeneración. La doctrina de regeneración es como Dios salva a los pecadores, como Él radicalmente los transforma desde adentro hacia afuera. Regeneración es lo que separa al hombre entre dos categorías distintas: el creyente y el que no cree. Pero la regeneración es también lo que separa un verdadero creyente de un creyente falso. Y es obvio para nosotros que en el mundo hay esos que no creen en Cristo y luego hay los que sí. E incluso en la iglesia hay algunos que dicen que son cristianos y hay verdaderos cristianos, pero también hay
falsos creyentes también. Siempre ha sido así que los que dicen que son cristianos y lo hacen solamente en nombre o en una apariencia externa, pero hay otros que dicen ser cristianos y van a ser también en la realidad. ¿Cuál es la diferencia? Es regeneración. El predicador J.C. Ryle describe estas dos categorías distintas de personas en la iglesia diciendo esto. Algunos adoran a Dios como una mera forma, y otros en espíritu y en verdad. Algunos entregan sus corazones a Dios y otros se las dan al mundo. Algunos creen en la Biblia y viven como si la creyeran, otros no. Algunos sienten sus pecados y los lloran por ellos, otros no. Algunos aman a Cristo, confían en Él y los sirven, otros no. Algunos caminan en el camino estrecho, otros en el ancho. Algunos son los buenos peces de la red del Evangelio, algunos son los malos. Algunos son el trigo en el campo de Cristo y algunos son la cizaña. Ahora, ¿cuál es la explicación de la diferencia? Responde sin vacilar: regeneración o nacer de nuevo. Esta doctrina es una doctrina crucial, no simplemente para ser creída, sino para ser experimentada. Esta doctrina es lo que separa el pecador de Dios y su reino, o lo que provee la entrada del pecador en él. Esta doctrina establece hábitos de pecado, justicia, los placeres o dolores o la obediencia, o lo que va a determinar el destino eterno. Esta doctrina enseña que el estado pecador promedio realmente así es malo y que no solamente es una renovación o modificación, pero que el pecado ha causado es una devastación dramática y drástica, una destrucción severa y brutal que trae muerte eterna y condenación, y eso solo puede ser revertido por una radical transformación espiritual. Una transformación desde el interior hacia afuera. Y al menos de que experimentamos regeneración, como dijo Jesús, no podemos entrar en el reino de Dios. Esta mañana quiero dirigir nuestra atención a la misericordiosa obra de Dios en regeneración. Y quiero que lo veas en nuestro texto. Así que por favor vayan conmigo a Tito, capítulo 3. Y vamos a estar mirando los versos 4 al 7. Y nos vamos a enfocar en el verso 5. Hemos examinado este texto durante semanas y me puedes culpar de que hemos tenido tanto tiempo en Tito 3, 4 al 7. Este es tan dulce para nosotros porque llega al corazón de la salvación, revela la salvación de Dios, que es la salvación. La semana pasada nos dimos cuenta que Pablo revela que la salvación es desde la perspectiva divina y trinitaria. Él revela cómo ocurre la salvación y lo que implica la salvación, como dice Tito 3, 4 a 7. Así que quiero leer el texto, pero nos vamos a enfocar en el verso 5 esta mañana. Esto es lo que la palabra del Señor dice. Pero cuando apareció la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por la humanidad apareció, Él nos salvó. No sobre la base de obras que hemos hecho en justicia, sino de acuerdo con su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y la regeneración por el Espíritu Santo, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que siendo justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Como dije, el verso 5 es nuestro enfoque y en el verso 5 es lo que describe la doctrina de la regeneración allí, de acuerdo con su misericordia y el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si tú y yo nos ponemos el tiempo en el Nuevo Testamento, vamos a pensar que todas estas ricas promesas de salvación son exclusivamente en el Nuevo Testamento. Pero Dios siempre ha estado salvando pecadores en la base de la fe. En sus promesas en el Antiguo Testamento era su fe de un perfecto sacrificio. En el Nuevo Testamento es salvación en las bases de fe de un sacrificio perfecto. Pero hay diferencias en cómo Dios trabaja y lo que Él hace cuando Él trae la salvación a cabo a los que viven bajo el Antiguo Testamento y los que están bajo el Nuevo Testamento.
La realidad es que el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. O así lo que Dios está haciendo y describiendo la salvación en el Nuevo Testamento encuentra su base en el Antiguo Testamento. Y así que la realidad es que antes de que existiera Tito estaba Ezequiel 36. Y quiero que vayamos allí a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel es un profeta mayor, justo antes de Daniel y después del libro de Lamentaciones, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel era sacerdote y profeta y él fue uno de 10,000 cautivos llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Él ministró al mismo tiempo que Jeremías y Daniel, pero él ministraba después de la caída de Jerusalén y después de la destrucción del templo. Él discipulaba en un tiempo donde no era bueno ser un israelita porque su nación estaba destruida y el centro, el templo fue destruido. Así es lo que ese es donde Ezequiel fue llamado a ministrar en este tiempo difícil. Y lo que Dios estaba haciendo aquí, mandando primero a los asirios al reino del norte y a los babilonios al reino del sur, Dios estaba disciplinando a su gente desobediente. Pero en Ezequiel tenemos esta profecía de esperanza. Dios disciplina a su gente, pero no los deje sin esperanza. Así que Dios usa este profeta Ezequiel para hablar esperanza y para mostrar que Dios ha prometido restaurar un remanente que se arrepiente. Y Él los va a traer de regreso a la tierra y va a haber un nuevo templo. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 miraremos esta promesa aquí como que está describiendo las nuevas promesas del nuevo pacto también en Jeremías, pero este es un nuevo pacto y este es el nuevo trabajo que el Señor hará para traerlos a sí mismo. Y dense cuenta mientras leo del 25 al 27 que Él dice 5 veces, yo lo haré, yo lo haré. Y quiero que te des cuenta la similitud en las palabras entre Ezequiel 36 y Tito 3. Así, dice así en Ezequiel 36, verso 25. Entonces te rociaré agua limpia y serás limpio. Te limpiaré de toda tu inmundicia y todos tus ídolos. Además, te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré el corazón de piedra de carne y te daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos y tendrás cuidado de observar mis ordenanzas. ¿Te diste cuenta de las similitudes entre Tito 3 y Ezequiel 36? Como dije, antes de que hubiera Tito estaba Ezequiel. Aquí están una de las similitudes. Hay un enfoque en limpieza. Dice, entonces te rociaré agua limpia y serás limpio. Te limpiaré de toda tu inmundicia, de todos tus ídolos. Esta es una limpieza espiritual del pecado. El sistema ceremonial del Antiguo Testamento tenían lavados como símbolos para la purificación. Aquí está el Señor diciendo, yo te voy a limpiar espiritualmente. Segundo, vemos un enfoque en una renovación del corazón. Dice, te daré un nuevo corazón. Te voy a quitar el corazón de piedra de tu carne y darte un corazón de carne. Esto es de nuevo una renovación interior dentro de ti. Ezequiel está describiendo aquí un trasplante de corazón. Dice, voy a tomar tu corazón de piedra que está en tu pecho y lo voy a reemplazar con uno de carne. Cuando dice un corazón de carne, no está diciendo de algo pecaminoso, sino algo que está latiendo, que está causando que la sangre pompee para darte vida. Un corazón que está receptivo a la verdad de Dios. Y esto significa un nuevo nacimiento. Él dice ahí tercermente, hay un enfoque en el dado del Espíritu, pondré mi Espíritu dentro de ti. Este es un nuevo pacto. Este es Tito 3 dice, el Espíritu derramado sobre nosotros abundantemente, como en Pentecostés. Él dice, cuarto, hay un enfoque en el resultado. Dice en el verso 27, y andéis en mis estatutos y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. Así que un resultado de esta transformación desde adentro y viene hacia afuera y resulta en obediencia.
Así que Ezequiel está aquí profetizando aún que está en cautiverio y les está prometiendo lo que será el nuevo pacto que será establecido. Dios con su gente, que van a ser transformados poderosamente desde el interior, lavados y dados vida. Y entonces fue profetizado en el Antiguo Testamento, y lo que fue profetizado, Pablo afirma en el Nuevo Testamento, en lo que él está diciendo, que esta profecía se ha cumplido en Cristo o está siendo cumplida hoy a través de Cristo y a través del derramamiento del Espíritu. Esta promesa fue dada a la nación y creemos que Dios tiene intenciones para su nación, la nación de Israel. Y en este punto, en la historia del mundo, la nación de Israel no se ha arrepentido y creído en Jesús, pero lo harán, lo harán. Pero por ahora la iglesia, tú y yo que venimos a Cristo en Jesús, participamos en las promesas de este pacto, y estas promesas van a ser cumplidas totalmente, finalmente, cuando Israel venga en la relación correcta con Dios al fin de la tribulación. Eso todavía falta por venir, pero hoy participamos de estas bendiciones del nuevo pacto. Recuerda lo que dijo Jesús: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es hecho por ustedes. Eso fue. Ahora va conmigo de regreso a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Otra vez para mirar las similitudes, verso 5, Él nos salvó no en cosas que hemos hecho, sino de acuerdo con su misericordia por el Espíritu Santo. Esta es ese acto de regeneración que se toma por el Espíritu de Dios. Y este verso describe para nosotros este milagro de regeneración que debe de llevar a cabo para toda persona. Así que te quiero dar una explicación de la regeneración. Esta es la definición y la miramos en sus partes, y es esta. La regeneración es el inexplicable acto libre de Dios limpiando y instantáneamente dando vida a un pecador muerto, produciendo resultados justos inconfundibles. Así que vamos a tomar esa definición en 4 partes mientras vemos a Tito 3, verso 5. Lo primero, entendemos que la regeneración es el inexplicable acto libre de Dios. Verso 5 dice: Él nos salvó según a su misericordia por el Espíritu Santo. Así como Ezequiel registra a Dios diciendo 5 veces: yo haré, yo lo haré, yo lo haré. Pablo también al mismo tiempo énfasis el poder y la voluntad de Dios en la salvación. Yo digo que es inexplicable porque no lo merecemos. Nosotros somos pasivos en esto. Él nos salvó a nosotros. Él hace el trabajo. Es en base el deseo de Dios y su voluntad. Ese es el factor determinante en nuestra regeneración. Antes de regeneración ocurra, Efesios 2, lo podemos dice: estaban muertos en tus delitos y pecados. En Efesios 2 del 1 al 3 dice: y estabas muertos en tus delitos y pecados, en los cuales antes caminabas según el curso de este mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora está obrando en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros vivíamos anteriormente en los deseos de nuestra mente, complaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como el resto. Muertos, desobedientes y muertos. Así que, ¿qué esperanza teníamos? Necesitamos a que Dios haga algo, necesitamos que Dios nos ayude. Y el problema aquí, debemos entender, el problema aquí no es solamente lo que hacemos, pero es quién somos. No es solamente cambiar algunas de nuestras actividades, esto es ser cambiados desde adentro. No es una remodelación, es una rehacer otra vez. Jesús le dijo a los fariseos: tú limpias lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está lleno de huesos muertos. Dice: limpia lo de adentro del vaso y lo de afuera estará limpio. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo podemos ser limpios desde adentro? ¿Cómo es que esa
transformación radical puede ocurrir desde adentro hacia afuera. Bueno, es lo que dice. Esta es la inexplicable hecho de Dios. Dios debe de traer la regeneración en el nuevo nacimiento entre nosotros. Su misericordia debe estar trabajando de acuerdo con su propia voluntad. Juan 1, 12 al 13 dice, pero a todos los que ha recibido les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, todos los que nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de Dios. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad nos sacó por la palabra de verdad para que fuéramos una especie de primicias entre sus criaturas. Si te diste cuenta allí, su voluntad, Santiago dice, en el ejercicio de su voluntad. Él es el que ejerce su voluntad. Dios, Él es el que hace con la voluntad para hacer lo que Él quiere. Así que, por tanto, cuando Él ejercita su voluntad, Él nos trae a nosotros, como Él dice, por la palabra de verdad. Es por la palabra de Dios. Esto se trata de la voluntad de Dios, queridos amigos. Es su voluntad para salvar como Él le plazca. Nosotros no estamos en el volante. Él no depende de ti, depende de Dios. Y así como nosotros no tuvimos nada, como nosotros no tenemos nada que ver en nuestro nacimiento, de igual manera no tenemos nada que ver en nuestro nacimiento espiritual. Él lo causa, es inexplicable y es la voluntad de Dios. Va a haber resultados y vamos a ir allá, pero tenemos que entender primero esto. Él nos salvó a nosotros para el lavamiento de la regeneración. Segundo, la segunda parte de esta es que la regeneración es instantánea. La regeneración es limpieza instantánea por el lavado de la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración, el nuevo nacimiento no es un proceso, es un punto en el tiempo, no es una serie, sino un momento, un instante cuando Dios da nueva vida. No es como tratar de sacar a un adolescente de la cama en un sábado, es como Jesús llamando a Lázaro desde la tumba y él habla y Lázaro sale vivo. Es instantáneo. Los teólogos han escrito la regeneración como caracterizada tanto por el lavado como por la renovación, como vemos aquí en Tito 3. Así que podemos decir que Él le despierta o resucita al pecador y creando una nueva vida espiritual. Primero lo limpia y luego creando una nueva vida espiritual dentro de Él. Así que el lavamiento aquí es una metáfora para un verdadero lavamiento espiritual, como miramos anterior, pero es un lavamiento interno. Y seas, y, dice, porque todos nos hemos llegado a ser como uno que es inmundo, y todas nuestras obras justas son como un vestido de inmundicia. Bueno, la escritura habla mucho de lavamiento. Un par de textos, Hebreos 10 del 19 al 22, te lo leo, dice, el autor está hablando de la purificación de la sangre de Cristo, que es mucho mejor que la sangre de toros y cabras en el sistema de sacrificios, y él dice, en Hebreos 10, 19, dice, tenemos confianza. Dice, oh, con confianza me acerco, dice esta canción, para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Así que hay una nueva manera a través de Cristo y tenemos estos privilegios y el autor después nos dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena seguridad de fe. Así que podemos venir cercanos a Dios porque tenemos nuestra aseguranza. ¿Y en qué se basa esa aseguranza? Lo dice en el verso 22, tener nuestros corazones rociados de una mala conciencia a nuestros cuerpos lavados con agua pura. Si tú tienes tu corazón lavado de una mala conciencia con agua, no estamos hablando de las aguas del bautismo, estamos hablando de un bautismo del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo regenerando y limpiando un pecador muerto. Primera Corintios 6, 9 al 11 también habla del lavamiento y en este texto Pablo describe a nosotros los que no entrarán en el reino de los cielos y los que sí van a entrar.
Los que entran no son perfectos, son limpiados, son lavados. Y él dice en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice, ¿o no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te dejes engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los codiciosos, ni los borrachos, ni los injuradores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esta es una lista angustiosa. A lo mejor no puede estar en todos esos, pero vas a encontrar tú que estás allí en una manera u otra. Pero Pablo añade en el versículo 11, dice, así eran algunos de vosotros. Así eran algunos de vosotros. Cada cristiano es un ex pecador, por así decirlo. Ya no es su manera de vivir, pero Pablo incluso habla de su mismo testimonio. Dice, aunque antes era yo, era blasfemo. Dice, pero algo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Dios intervino. 1 Corintios dice, pero tú fuiste lavados, fuiste santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si miraste allí el lavamiento, dice, fuiste lavados. Dios nos salva y mientras nos salva instantáneamente y también lava nuestros corazones pecaminosos. Bueno, tercero, y también instantáneamente, Él inculca una vida espiritual en un pecador muerto. Dice allí también en nuestro texto la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. La regeneración es primero, después lavamiento y luego por una vida espiritual. La regeneración de limpieza o el renovamiento, regeneración es nacer de nuevo, un nuevo comienzo. Se usa solamente dos en el Nuevo Testamento. Se usa por Jesús en Mateo 9, 19, 28 y está hablando a los discípulos refiriéndose a nuevos tierra y nuevos cielos. Dice esto en la regeneración. Y él está hablando cuando el planeta se renueve, cuando haya nueva tierra y nuevos cielos, va a haber una renovación en este mundo. Es como un nuevo Génesis, en donde la justicia reina. Bueno, la otra vez que lo usa esta palabra aquí en nuestro texto, Tito 3:5, él le llama el lavado de la regeneración y se refiere al renacimiento espiritual del alma individual. Y si se refiere como un nuevo Génesis allá, pero a la persona es como un nuevo Génesis en el alma, un renacimiento, nacer de nuevo, como está descrito en Juan 3. O como el apóstol Juan en sus epístolas describe esto como un nacer de Dios. Así que también miramos esta otra palabra, renovar, es un sinónimo para regeneración, describiendo algo nuevo en cualidad. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:17, por si tanto alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí han venido cosas nuevas. ¿Cómo puede decir eso? Porque el Espíritu ha venido y ha traído vida y ha dado vida, no solamente al alma donde no había vida, pero a la vida donde había muerte. Él trae vida, Él crea vida que no estaba allí antes y es instantáneamente. Y así como en la creación, cuando Dios habló y dijo que haya luz, así también en salvación. De acuerdo con 2 Corintios 4, como Pablo usa esto, 2 Corintios 4:6, Dios causa que venga luz en nuestros corazones oscuros y Él le dice al alma que haya luz y hay vida. Y luego miramos la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Es el Espíritu de Dios que trae esto en nuestro corazón muerto y lo hace instantáneamente, una nueva creación. Bueno, finalmente, el nuevo nacimiento va a ser evidente en la vida de una persona y vendrá acompañado de resultados justos inconfundibles. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere, donde Él quiere, y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va,
Así es todo el que nace del Espíritu. Así que el Espíritu de Dios viene sobre una persona, así como el viento. No sabes de dónde vino, no sabes a dónde va, ese es el Espíritu, pero tú escuches el ruido de eso. Así que la regeneración es como el viento. En la regeneración viene sobre una persona y tú escuchas el ruido. Hay cosas, resultados inconfundibles. La regeneración es una obra de Dios, pero por cada buen sonido siempre sale, y es lo que pasa en la regeneración. Jesús dice, el árbol se conoce por sus frutos. La regeneración se va a ser conocida por sus frutos. Es invisible, pero no va a haber duda. El apóstol Pablo dice que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabes tú si has pasado de la muerte a la vida? Bueno, el apóstol Pablo nos da una par de exámenes y quiero que vayas allí a Primera de Juan y vamos a empezar en capítulo 5 y vamos a mirar aquí que cuando el apóstol Juan usa la frase nacido de Dios, nos vamos a ver aquí cuáles son los resultados de ese nacimiento. Así que hay muchos más exámenes de esta vida, pero nada más nos vamos a ver, o pruebas, y hay uno que vamos a ver aquí. Y dice aquí en Primera de Juan 5, el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que ama al Padre ama al Hijo nacido de él. Así que el primer examen es este, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la primera prueba, creyendo que Jesús es el Cristo. Eso quiere decir que una vez que tú eres regenerado, tú respondes en fe. Tú eras un hombre muerto en el pecado y es hasta que el Espíritu te da vida que tú puedes ver que Jesús es el Cristo y crees que Jesús es el Cristo y el Mesías y Él es el ungido de Dios. Ya no es justo un mentiroso, un lunático, pero ahora es Señor. Primera Corintios 3 también dice que nadie puede decir que Jesús es Señor, pero por el Espíritu Santo. Querido amigo, ¿crees tú que Jesús es el Cristo? Esa es la primera prueba. La segunda prueba es esta. Nos abstendremos de un patrón de pecado continuo. Mira, Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, nadie que es nacido de Dios practica el pecado porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Si ves allí está la prueba de la vida. Nadie que ha nacido de Dios practica el pecado. La palabra clave allí es practica, que hace de esto un patrón de su vida. Primera de Juan o ninguna de otra muestran que somos perfectos en esta vida, sino que un patrón de tu vida, si tú eres regenerado, si tú has dado el nuevo vida, el patrón de tu vida va a ser justicia, no el patrón de injusticia. Así que déjame te hago una pregunta. ¿Tienes una creciente sensibilidad a tu pecado y una creciente sensibilidad a las cosas de Dios? Tercero, uh, uh, primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos los unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mira en el verso 8, el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que, si Dios ha causado que haya un nuevo amor en ti, has nacido de nuevo y entonces serás como Dios. Génesis dice que todo se reproduce de acuerdo a su propia clase. Así que somos nacidos de Dios. Nosotros vamos a amar porque Dios es amor. Amor es el cumplimiento de la ley, como dijo Jesús, como Pablo dice, el amor de Dios, amor al hermano. ¿Tú tienes un amor genuino como el de Cristo? Una cuarta prueba dice que venceremos las tentaciones del mundo. Primera de Juan 5, verso 3 al 4.
date cuenta, allí dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La regeneración da la capacidad de vencer las presiones y tentaciones del mundo, que de otra manera nos impediría obedecer los mandamientos de Dios. Dice en el verso 3 allí que los mandamientos de Dios no son gravosos. Si tú no estás en Cristo, tú no quieres esto, es algo gravoso. Comunión con los creyentes es gravoso. No estando en la internet y mirando imágenes pecaminosas, yo no quiero hacer eso. Ser bueno a otros, eso es un gravazo, pero sus mandamientos no son gravosos. Y si tú has nacido de Dios y tú puedes vencer al mundo. Número 5, una quinta prueba es que nos mantendremos a salvo del daño final del maligno. Primera Juan 5:18 dice, sabemos que nadie que es nacido de Dios peca, pero el que fue nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Tienes alguna idea que allí hay cualquiera que haga una práctica del pecado, pero cualquiera que ha nacido de Dios, Dios lo mantiene de no pecar? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estamos protegidos. Esta es solamente una lista corta, querido amigo. ¿Cómo está tu vida en cuanto a estas cosas? ¿Pasas estas pruebas? ¿Ha ocurrido la regeneración en tu vida? Tengo que admitir que personalmente creciendo en la iglesia, que ha sido difícil discernir cuando eso pasó. Y a lo mejor también es igual contigo y has estado en la iglesia y la gracia de Dios ha estado contigo desde la edad joven. Pero ¿cuándo te regeneró el Señor? Bueno, el teólogo Wayne Grudem ha hablado, dice, no siempre sabemos cuándo esta regeneración pasó exactamente con los niños crecidos en el cristianismo o estando en una iglesia en el Evangelio y han crecido gradualmente en su entendimiento del Evangelio. Tal vez no hay una expresión que les ha dicho que esto ha pasado, pero sí va a haber un cambio instantáneo. Sin embargo, cuando Dios, a través del Espíritu Santo, en una manera invisible, despierte la vida espiritual interior, el cambio se hará evidente durante el tiempo y patrones de comportamiento y deseos que son agradables a Dios. Así que no es cuándo, es más si esto ha pasado. Puede ser más difícil de discernir si siempre has estado en la iglesia toda tu vida, pero va a ser evidente en cómo tú vives. Sinclair Ferguson cuenta la historia de un hombre que vino a la iglesia durante muchos años y finalmente se convirtió y le dijo a un anciano, no puedo creer cuánto ha cambiado esta iglesia en las últimas semanas. Los himnos son tan animados ahora. La adoración es tan maravillosa, significativa, porque incluso hasta el predicador es mejor. Queridos amigos, estoy poniendo sobre ti esta mañana algo que solamente Dios puede hacer, y eso es regeneración. Si simplemente estás tratando de actuar o vestirte para mostrar que hay vida en ti, pero no la hay verdaderamente, no eres nada más que un muerto en un cofre y estás con la cara pintada. Solamente Dios puede levantar a los muertos. Solamente Dios puede hacer esto. ¿Hay regeneración en tu vida? Y si la hay, tú crees que Jesús es el Cristo. Tú te vas a refrenar de una vida de patrones de pecado. Amarás a tus hermanos, al Señor, y vas a combatir la tentación del mundo. Y vas a ser protegido. Y si estás mirando esa lista, estás diciendo, no sé, eso es difícil, está allí, pero no estamos trayendo, dice, el Señor traerá esto en ti. Pero si hay, bueno, Nicodemos vino a Jesús en la oscuridad de la noche y declaró esto en secreto, de cierto te digo, a menos de que nazcas de agua del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo no fue caso especial. Tú y yo debemos nacer de nuevo
Si hacemos esto, conoceremos al Señor, seremos parte de su familia y estaremos con Él en el cielo. Y si no eres nacido de nuevo, no importa qué tanto nos vistamos, porque el infierno es lo que nos espera. Pero otra vez, amigos, pongo esto enfrente de ti, porque esto se espera para Dios. Así igual Ezequiel y Pablo muestra que la regeneración es el inexplicable acto libre de Dios, limpiando y inculcando instantáneamente la vida espiritual del pecador. Otra manera de decirlo, que estamos a la misericordia de Dios y que sea que tu testimonio es el mismo, igual que el de Charles Wesley, cuando después de que él fue salvo, escribió sobre su regeneración en su palabra, en las palabras que cantamos esta mañana. Durante mucho tiempo yacía mi espíritu encarcelado, atado en el pecado y en la noche de la naturaleza. Pero tu ojo difundió un rayo que se aceleraba. Me desperté, la mazmorra ardía en la luz, mis cadenas se cayeron, mi corazón estaba libre. Me levanté, salí y te seguí. Amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Oremos. Oh Señor en el cielo, cuando miramos estas verdades, deberemos de ser humillados porque no podemos causar nuestro nuevo nacimiento. Solamente tú puedes hacer esto y miramos su efecto, miramos el efecto de llamar a Cristo y aferrarnos a Cristo, amar a los hermanos y batallando con nuestro pecado. Haznos humildes por estas cosas y haznos felices por estas cosas, porque depende de ti. Y si tú has mostrado esto en nosotros, somos recibidores de tu gracia. Oh Señor, pido por los que todavía no tienen tu misericordia y pido que muestres tu misericordia. Te ruego, Señor, que lo hagas de acuerdo con tu propósito. A través de Jesús te lo pido, a través del ministerio del Espíritu Santo. Amén.